Conociendo las Escrituras. Gracias por acompañarnos en este cuarto video acerca de las reglas de la hermenéutica. Si a ti te gustaría conocer más acerca de este tema, checa nuestra página y ve los videos que hemos subido hasta ahorita. Muy bien, en este día veremos la cuarta regla de la hermenéutica, la cual dice lo siguiente: todo pasaje de la Escritura debe ser interpretado a la luz de los pasajes paralelos. Muy bien, ¿qué es un pasaje paralelo? Un pasaje paralelo es aquel texto en la Escritura que habla de alguna idea, algún tema, alguna frase o algún hecho histórico en específico que no solo se menciona en un solo libro, sino en varios libros de la Escritura. Tú te vas a topar con este tipo de textos o pasajes paralelos en toda la Escritura. De hecho, la mayoría de las Biblias cuentan con algo llamado referencia bibliográfica, que son la serie de números pequeños que se encuentran debajo de los textos de la Biblia. Todos esos números que tú puedes encontrar ahí son referencias de pasajes paralelos. Existen 8 tipos de pasajes paralelos, los cuales no estudiaremos el día de hoy, solo nos centraremos en 3, los cuales son los más importantes o más comunes. Estos pasajes paralelos te van a ayudar a entender un poco más el sentido o lo que está queriendo decir un pasaje, que tal vez un pasaje paralelo te va a dar más luz acerca de ese texto. Muy bien, estudiaremos nuestro primer pasaje paralelo, que es el pasaje paralelo histórico, que nos habla de un suceso histórico que narra alguna parte de la Biblia, pero que tal vez se omiten ciertas cosas que en otro pasaje de la Biblia, en otro libro diferente, nos va a dar a entender un poco más lo que otro texto omitió. Muy bien, el día de hoy para esto estudiaremos un pasaje que nos habla acerca de cuando Jesús es arrestado y está siendo cuestionado por Pilato. Nos hablan en esta historia que a Jesús se le empezó a golpear y nos dan ciertas cosas que vamos a leer el día de hoy. Muy bien, nos puedes acompañar en tu Biblia en Mateo capítulo 26, versículo 66. Vamos a leer ahí. Aquí está hablando un sumo sacerdote y dice: ¿qué les parece? Y respondiendo ellos dijeron: Jesús es reo de muerte. Entonces le escupieron en el rostro y le dieron de puñetazos, y otros le abofeteaban diciendo: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? Muy bien, aquí tenemos una escena donde a Jesús se le está condenando por algo que no hizo y le empiezan a escupir, a tirar de golpes, pero ocurre algo. Le empiezan a decir: profetízanos, Cristo, ¿quién es el que te golpeó? La pregunta es: ¿por qué le habían dicho esto? ¿Por qué le dijeron a Jesús que le profetizaran? ¿Qué quiere decir esta frase? Muy bien, para comprender un poco más esto, tenemos que estudiar un segundo pasaje paralelo que nos habla de lo mismo, el cual se encuentra en el Evangelio de Marcos. Marcos capítulo 14. En Marcos capítulo 14 vamos a leer acerca del mismo pasaje que nos va a dar algunos datos más interesantes. Dice Marcos 14:65: y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle: profetiza. Y los alguaciles le daban de abofetadas. Muy bien, aquí tenemos ya un dato extra que no vimos en Mateo. Nos dice que había personas que le cubrían el rostro a Jesús. Entonces, cuando le dicen profetízanos, prácticamente era una burla, como diciéndole: no puedes ver, pero di quién te golpeó, si es verdad que tú eres un profeta. Pero surge otra pregunta: ¿cómo es que cubrían el rostro de Jesús? Y para esto vamos a estudiar un tercer pasaje paralelo que nos habla del mismo tema y nos va a aclarar absolutamente todo. En Lucas capítulo 22, vamos a leer este pasaje, Lucas 22:63. Dice: y los hombres que custodiaban a Jesús se burlaban de él y le golpeaban. Y el 64 nos da y nos aclara todo lo que Mateo y Marcos no nos aclararon. Y vendándole los ojos, le golpeaban el rostro y le preguntaban diciendo: profetiza, ¿quién es el que te golpeó? Y decían otras muchas cosas injuriándole. Podemos ver que al estudiar estos 3 pasajes paralelos, pudimos entender el por qué le decían a Jesús que profetizara. Que profetizara quién lo había golpeado. ¿Por qué? Porque lo habían vendado de los ojos, lo tenían cubierto del rostro, y eso causó que los alguaciles y los soldados romanos se burlaran de él, tratando de que adivinara quién lo había golpeado. Como puedes ver, estos pasajes paralelos te van a ayudar a ver un poco más acerca de lo que realmente sucedió, ya que hay
pasajes que omiten ciertas cosas, pero en otro pasaje tú vas a encontrar la verdadera riqueza de la Escritura. Muy bien, vamos a estudiar nuestro segundo tipo de pasaje paralelo. Este segundo tipo de pasaje paralelo son pasajes paralelos de frases. Hay una frase muy peculiar en la Biblia la cual dice que David era un hombre conforme al corazón de Dios. La pregunta es, ¿cómo saber qué es un hombre conforme al corazón de Dios? Vamos a leer un pasaje que se encuentra en el primer libro de Samuel, capítulo 13. Primer libro de Samuel, capítulo 13, versículo 14. Aquí está hablando Dios con Samuel y le dice: mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, el cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Aquí Samuel le da una mala noticia al rey Saúl, le dice que él ya no continuará siendo rey, pero que Dios había levantado un hombre conforme a su corazón, el cual sabemos que más adelante viene a ser el rey David. Pero la pregunta es, ¿cómo saber que es un hombre conforme al corazón de Dios? Y hay un pasaje paralelo que usa esta misma frase que se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles. En el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 13, versículo Hechos de los Apóstoles 13, 22. Ahí tú y yo vamos a poder hallar y nos va a aclarar este pasaje qué es un hombre conforme al corazón de Dios. Está el apóstol Pablo predicando a un grupo de judíos que no creían en el Mesías. Y empieza Pablo predicando, voy a leer desde el versículo 17 para entender un poco más el contexto. Dice: el Dios de este pueblo de Israel escogió a nuestros padres y enalteció al pueblo, siendo ellos extranjeros en tierra de Egipto, y con brazos levantó y los sacó de ella. Y por un tiempo, como de 40 años, los soportó en el desierto. Y habiendo destruido 7 naciones en la tierra de Canaán, les dio herencia de su territorio. Después, como por 450 años, les dio jueces hasta el profeta Samuel. Luego pidieron rey, y Dios les dio a Saúl, hijo de Cis, varón de la tribu de Benjamín, por 40 años. Quitado este, les levantó por rey a David, quien dio testimonio diciendo: he hallado a David, hijo de Isaí, varón conforme a mi corazón, quien hará todo lo que yo quiero. Muy bien, este pasaje nos aclara qué es un hombre conforme al corazón de Dios, o por qué David era un hombre conforme al corazón de Dios. ¿Por qué? Porque David iba a hacer todo lo que Dios quería. Eso es ser conforme al corazón de Dios, obedecer a Dios, estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Es por eso que David era un hombre conforme a su corazón. Como puedes ver, estos pasajes paralelos nos ayudan a entender, a comprender y a profundizar en las Escrituras. Por último, veremos nuestro tercer tipo de pasaje paralelo, que es uno de los más comunes en toda la Biblia, que son los pasajes paralelos bibliográficos, o en otras versiones también se les llaman pasajes paralelos escatológicos, que nos hablan de profecías o de algunas personas en la Biblia. Por ejemplo, el día de hoy vamos a estudiar el Salmo 22, un salmo muy conocido, un salmo que nos habla de ciertas cuestiones o de ciertas cosas que vivió Jesús estando crucificado. Este salmo fue escrito por David 1000 años antes del nacimiento de Jesús, pero en este salmo vamos a encontrar cómo David narra los sufrimientos del Mesías en la cruz 1000 años antes de que esto sucediera. Vamos a estudiar ciertos versículos de este salmo. En el Salmo 22, capítulo 1, David empieza diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Como tú sabes, cuando Jesús estaba colgando en la cruz, aquí abajo te aparecerá la descripción de este pasaje, en donde está ubicado. Jesús gritó esta misma frase: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Cómo es que David sabía que Jesús iba a vivir todo esto? Miren, vamos a continuar leyendo en el versículo 14. Vamos a ver lo que dice el versículo 14 del Salmo 22. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas.
Esto fue el sufrimiento de Cristo en la cruz. En el versículo 15 dice: como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Qué quiere decir esto de que la lengua de Jesús se pegó en su paladar? Cuando tú lees los evangelios te das cuenta que Jesús hubo un momento donde pidió agua, donde él tuvo sed. Y aquí David narra que Jesús iba a estar sediento estando en la cruz. Y el versículo más impactante es el versículo 16, donde David habla acerca de la crucifixión de Cristo específicamente. Y dice este versículo 16: porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrillas de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Fíjense cómo David usa esta palabra: horadaron mis manos y mis pies. Esta palabra horadar significa hacer agujeros en las manos y en los pies. Prácticamente David en este salmo está hablando de los sufrimientos del Mesías en la cruz. Este es un tipo de pasaje paralelo que habla de cómo 1000 años antes de Cristo ya se hablaba de los sufrimientos de Cristo. De hecho, en toda la Escritura tú y yo vamos a encontrar esto. Toda la Escritura hace referencia a un solo tema central, el cual es la muerte y la resurrección de Jesús. Muy bien, amigos, pues esto fue todo acerca de esta cuarta regla de la hermenéutica. Si a ti te gustaría conocer un poco más de esto, envíanos un mensaje y está al pendiente de los siguientes videos. Gracias.